Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a aprender a dibujar una parábola por dos métodos distintos, uno por su definición y otro por el método de las envolventes. Son dos métodos muy similares y por eso los vamos a ver en el mismo vídeo. Como siempre que queremos trazar una parábola, vamos a partir del eje de la parábola en horizontal, la directriz en vertical, el punto de corte entre estos dos va a ser el punto D, el vértice de la parábola, el vértice V y el foco. Como vimos que sucedía en los dos vídeos anteriores, podríamos no conocer ni el eje ni el foco, por ejemplo, y conocer únicamente la directriz y el vértice. Los otros datos se podrían calcular muy fácilmente. Si en lugar de eso conociésemos solo la directriz y el foco, pasaría lo mismo. Para obtener el eje habría que trazar una perpendicular a la directriz que pase o bien por el vértice o bien por el foco, según lo que conozcamos. Y para calcular el otro de los puntos, vértice o foco, tenemos que saber que la distancia entre el punto D y el vértice es igual que la distancia entre el vértice y el foco. Luego, si conociésemos el foco, el vértice sería el punto medio entre D y F. Y si conociésemos el vértice, para calcular el foco solo tendríamos que marcar la misma distancia que entre D y V, pero hacia la derecha de V. Para obtener la parábola con el método que estamos empleando, el primer paso es trazar una paralela a la directriz pero que pase por el vértice V. Una vez que tengamos esa recta, tenemos que unir el foco con distintos puntos de la directriz. No importa con qué puntos, pero nos tiene que dar un abanico de rectas a distintos ángulos sin importar qué ángulos sean esos. Estas rectas las tenemos que hacer tanto por encima del eje como por debajo. Y vamos a marcar con una X los puntos de la directriz que cortan con estas rectas. También vamos a emplear los puntos en los que esas rectas cortan con la vertical que pasa por el vértice. Luego esos puntos los vamos a marcar también. Por cada uno de estos puntos de los que están sobre la recta vertical que pasa por el vértice, tenemos que trazar una perpendicular a la recta oblicua que también pasa por ese punto, como vemos aquí. Con estas rectas ya podemos ver más o menos la forma que tendría una parábola. Si ahora la dibujásemos a mano alzada teniendo en cuenta que tiene que ser tangente a estas rectas que hemos ido dibujando, tendríamos el método de las envolventes. Y vamos a continuar para obtener también por la definición de parábola. Y veremos así los dos métodos. Luego, si quisiésemos hacerlo por el método de las envolventes, habríamos acabado. Tendríamos que trazar la parábola. Empleando la definición, lo que queremos hacer es obtener una serie de puntos, como hacíamos en vídeos anteriores, que luego al unir nos den una aproximación de una parábola. Para lograr esos puntos tenemos que, en cada uno de los puntos que hemos marcado sobre la directriz, los que tienen una X, trazar una horizontal hasta que corte a las rectas perpendiculares a las oblicuas que hemos ido dibujando. La intersección entre esas rectas horizontales y las perpendiculares a las oblicuas, es decir, las envolventes, nos va a dar distintos puntos de la parábola. En este caso, como lo hemos hecho con 5 puntos, vamos a obtener 5 puntos de la parábola por debajo del eje, otros 5 por encima y el vértice. Luego tendremos un total de 11 puntos. Es importante que marquemos los puntos de intersección entre cada una de las horizontales y su correspondiente recta perpendicular a la oblicua. Una forma rápida de verlo es que esa recta va a ser en todo momento la que esté más a la derecha, siendo la izquierda donde está la directriz respecto al vértice. A la hora de unir los puntos, o si lo hubiesen hecho por el método de las envolventes, sería igual. Tenemos que tener en cuenta, por un lado, que la parábola debe pasar por el vértice. Este debe ser el punto más cercano a la directriz de toda la parábola. Además, la tangente en el vértice debe ser vertical, porque la directriz también es vertical, y que a medida que nos alejemos del vértice y de la directriz por la derecha, la parábola va a ir abriéndose. Es decir, cada vez los puntos van a estar más lejos del eje, nunca más cerca. Y con esto ya hemos acabado de dibujar una parábola, o al menos una aproximación a una parábola, por los dos métodos que queríamos entender en este vídeo.